Buenas tardes. Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta conferencia magistral que se organiza en el marco de nuestro 21º aniversario. Y es además para mí un honor presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Eusebio Juaristi y Cosío, quien nos dictará una conferencia titulada El Premio Nobel de Química 2021, reconocimiento a la organosíntesis asimétrica. Agradezco al doctor Eusebio Juaristi el acceder a dictar esta conferencia y si me permiten haré un esbozo breve del desempeño académico del doctor Juaristi. Él es licenciado en Ciencias Químicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos. Trabajó como investigador postdoctoral en la Universidad de California en Berkeley y como investigador asociado en la División de Diagnóstico de Syntex en Palo Alto, también en California. Luego regresó a México, en donde actualmente es profesor emérito e investigador en el Departamento de Química de Cinvestav. El doctor Juaristi es iniciador en México de la investigación en el área de la fisicoquímica orgánica, con énfasis en el análisis conformacional y la estereoquímica. Ha trabajado en este campo y es uno de los líderes mundiales en el estudio del efecto anomérico. También ha destacado en el área de la síntesis asimétrica, campo en el que junto con su grupo de investigación ha desarrollado nuevos métodos para la síntesis enantioselectiva de beta aminoácidos. Ha recibido numerosos premios, algunos de ellos, de los que podemos enumerar aquí en brevedad, está el premio de la Academia de la Investigación Científica, hoy Academia de la Academia Mexicana de Ciencias, lo recibió en 1988, es también Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1998, es miembro honorario de la American Chemical Society y de la International Union of Pure and Applied Chemistry, es premio a la investigación George Foster de la Fundación Alexander von Humboldt en 2012, recibió también el premio Eberto Castillo en 2019 y es desde 2006 miembro del Colegio Nacional. Doctor Juaristi, nuevamente muchas gracias por su amabilidad. Somos todo oídos. Muchísimas gracias, doctor Salazar. Y, pues es un gran gusto para mí estar nuevamente con ustedes, en esta ocasión de manera virtual, pero ya comentábamos, espero que pronto podamos hacerlo también de manera presencial y poder saludar pues a tantos amigos, ¿verdad? Como el doctor Marcial Bonilla, el doctor José Luis Morán y tantos otros, ¿verdad? Quiero también agradecer su amable invitación para participar en estos festejos por el aniversario 21º de la creación del IPICIT. Que continúen los éxitos. Voy entonces a tratar de compartir mi presentación. Y colocar un puntero. Muy bien. Bueno, esta primer diapositiva muestra una fotografía de los premiados, ¿verdad? Los homenajeados con el Premio Nobel de Química 2021. Esta fotografía, de hecho, ¿verdad? No los muestra, vamos a decir, en su edad actual, ¿verdad? Pero es una fotografía más o menos de cuando ellos desarrollaron los trabajos pioneros que condujeron a la obtención del Premio Nobel. Quisiera hacer una breve semblanza biográfica.
Si me permiten, de los doctores, el doctor Benjamin List, él es alemán, nació en Frankfurt, pero el doctorado lo realizó en Estados, déjeme, el doctorado lo realizó en la Universidad de Berlín y en el área de la síntesis de productos naturales. Estando trabajando en estos proyectos, él tuvo mucho interés por la aplicación de biomoléculas, en particular anticuerpos, en catálisis. Y eso lo llevó al Instituto Scripps en La Joya, en California, donde se unió primeramente al grupo del doctor Richard Lerner y posteriormente trabajó ya pues como líder de grupo, como investigador independiente. Como les decía, en el año 2000 desarrolló el trabajo que da lugar a lo que ahora llamamos organocatálisis asimétrica. Este trabajo rápidamente tuvo mucho impacto y en ese sentido también rápidamente lo volvieron a invitar en Alemania, se lo llevaron de regreso, digamos, y actualmente es director de uno de los institutos Max Planck, el instituto en Mulheim, en Alemania. Por otro lado, el doctor David Macmillan, él es escocés, tengo entendido que creció en un pueblo chiquito cerca de Glasgow, pero realizó su doctorado en la Universidad de California en Estados Unidos, en Irvine, y posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard. En ese momento fue invitado como profesor asistente a la Universidad de California en Berkeley. Ahí me tocó conocerlo porque realicé una estancia sabática en 1999-2000, cuando él estaba precisamente trabajando, ya les digo, en este proyecto. El proyecto o la publicación tuvo un gran impacto, como mencionábamos. El doctor Macmillan era profesor asistente y estaba buscando la definitividad, el famoso tenure en la Universidad de California, en Berkeley. Se le ofrecieron tenure ese año, el 2000, pero para entonces él ya tenía una invitación de Caltech, también en California, de la Universidad de Caltech, y decidió desplazarse a Caltech. Ahí trabajó varios años, pero nuevamente, no sé, el destino, ¿verdad? La Universidad de Princeton le ofreció, le construyó, digamos, todo un instituto de catálisis y desde entonces el doctor Macmillan trabaja en Princeton. Quisiera, con el objeto de enmarcar el trabajo y tal vez de repasar algunos conceptos de la estereoquímica, quisiera yo en esta diapositiva recordar el concepto de quiralidad. Fíjense que a mediados del siglo XIX existían ya moléculas que presentando la misma composición, es decir, el mismo tipo y número de átomos y la misma conectividad, resultaban sin embargo ser diferentes. Un ejemplo ilustrativo es el ácido alfa-hidroxipropiónico que había sido aislado de la leche desde 1780 por Scheele y, como les digo, presentó la composición y conectividad que se muestran en la diapositiva a mano izquierda, ¿verdad? Es decir, una cadena principal de ácido propiónico con un sustituyente hidroxilo en la posición adyacente al grupo carboxílico. Fíjense que años más tarde, Berzelius aisló una sustancia del anca de la rana, que también tiene que ser ácido alfa-hidroxipropiónico. La misma composición, la misma conectividad. Sin embargo, a principios del siglo XIX se desarrolló el polarímetro y en ese sentido al medir la rotación óptica de estas sustancias, se pudo constatar que no podían ser la misma sustancia. En particular, el ácido láctico aislado de la leche presenta una rotación de 26 grados, pero una rotación levógira, es decir, hacia la izquierda, menos 26 grados. Mientras que el ácido aislado de tejidos musculares presenta una rotación también de 26 grados, pero dextrógira, es decir, hacia la derecha.
Entonces, esto quiere decir que las sustancias pues no pueden ser la misma. Y de hecho, en aquella época se acostumbraba, espero que ya no lo hagamos, ¿verdad? Pero se acostumbraba a probar las sustancias o algunas de las sustancias con las cuales trabajábamos en el laboratorio y se notó así que el ácido láctico aislado de la leche es salado, mientras el ácido aislado de lanca de rana es más bien dulzón. Entonces, esto quiere decir nuevamente, aquí a nivel biológico, digamos, que no pueden ser la misma sustancia. Entonces, pues hay el dilema, ¿cómo pueden dos compuestos con la misma composición y la misma conectividad ser sin embargo, diferentes? Esta pregunta perduró varios años, de hecho varias décadas. Fue hasta el año 1874 cuando Lebel y Van Hoff proponen, bueno, para eso ya se sabía, ya se conocía la tetravalencia del átomo de carbono, es decir, que se une generalmente a 4 átomos o grupos de átomos, pero hasta entonces se pensaba en moléculas planas. Así estaban dibujadas, ¿verdad?, en los esquemas de libros, etcétera. Pero la propuesta, el modelo de Lebel y Van Hoff en 1874 es que ese carbono tetraédrico orienta sus puntos de sustitución, digamos, a los vértices de un tetraedro regular, una pequeña pirámide, como ven en el dibujo. Y entonces ocurre, y fue lo que le propusieron, Lebel y Van Hoff, si una molécula como el ácido alfa-hidroxipropiónico tiene o presenta 4 sustituyentes diferentes, entonces la molécula va a ser asimétrica y una consecuencia es que su imagen en el espejo no va a ser idéntica. Es una situación como la que existe en nuestras manos, la mano izquierda y la mano derecha. Tiene la misma composición, digamos el mismo tipo de dedos, ¿verdad? El pulgar, el meñique, etcétera. La misma conectividad, ¿verdad? La misma distribución, vamos a decir, de los dedos en la palma de la mano, y sin embargo no son iguales. Necesitamos un guante derecho para la mano derecha, un guante izquierdo para la mano izquierda. Entonces, son imágenes en un espejo que no son superponibles. En química, pues se desarrolló el concepto o el término de que estas moléculas son enantiómeros. También, utilizando el vocablo griego kir para mano, se dice que estas moléculas son quirales, es decir, que presentan propiedades como las manos, y también se habla de un centro de quiralidad para esos carbonos con 4 sustituyentes diferentes en un centro de quiralidad, en estas moléculas quirales. La quiralidad pues tiene consecuencias, y hablábamos del el sabor que puede ser distinto para dos enantiómeros, y esto es porque los bioreceptores, por ejemplo, en nuestro sentido, ¿verdad?, del gusto, son también quirales, son biomoléculas, ¿verdad?, proteínas que contienen muchos residuos de aminoácidos, y los aminoácidos casi siempre son quirales también. Presentan 4 sustituyentes distintos, el grupo carboxílico, el grupo amino, un radical, un hidrógeno, y entonces son moléculas quirales, y por lo tanto estos receptores, al ser quirales, también van a poder presentar una respuesta específica o estereoespecífica hacia los enantiómeros, igual que mencionábamos los guantes y las manos, ¿verdad? Estas consecuencias pueden ser más allá del sabor, pueden afectar, como vamos a ver en estos ejemplos, propiedades como en algunos casos, la toxicidad de algunas moléculas. Y de hecho, en estos ejemplos, muestro dos ejemplos. El primero es el 1-cloro-2,3-propanodiol, que como aprecian presenta un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Eso quiere decir que su imagen en el espejo no es superponible, no es igual. Aquí se incluyen los llamados descriptores estereoquímicos,
la R y la S, que nos ayuda a indicar lo que llamamos la configuración de estas moléculas quirales utilizando medios bidimensionales, pero destacando entonces esta distribución, esta estereoquímica de las moléculas. Entonces, lo que les quería destacar aquí es que esta molécula de 1-cloro-2,3-propanodiol presenta un centro de quiralidad y efectivamente en una configuración, en la configuración S, es de hecho un agente terapéutico. En cambio, en la configuración R es una sustancia tóxica. No sé si alguno de ustedes conoció al doctor Pedro Lehmann, quien trabajó en el Cinvestav, en el Departamento de Farmacología. Él era también un lingüista, por lo menos por afición, digamos, y de hecho él inventó estos términos eutómero y distómero. Eutómero para el enantiómero con las propiedades deseadas, distómero para las propiedades que no queremos, ¿verdad? Esto viene de las raíces griegas eus para bueno, yo por eso me llamo Eusebio, ¿se fijan? Y distómero sería en este caso el enantiómero malo. Pero en la parte inferior se muestra otro ejemplo. Aquí también mostré del lado derecho el enantiómero con la propiedad deseada, el leptómero, y del lado izquierdo el enantiómero dañino, digamos. En este caso, un caso que dramático, que todavía no deja de tener efecto. La talidomida es un calmante, un tranquilizante, y en los años 60 del siglo pasado se administró de manera racémica. Resulta que, pues, ¿verdad? De los grupos de personas que, ¿verdad? que se presentaron para pruebas clínicas, de ese grupo de personas en ese grupo de personas no había mujeres en gestación, es decir, mujeres embarazadas, y pues resultó que uno de los dos enantiómeros es teratogénico. Entonces nacieron bebés con deformidades o sin brazos o sin miembros, ¿verdad? Y eso, pues, como les digo, causó un gran problema, y tengo entendido que todavía viven algunas personas de esos bebés, ¿verdad? Que nacieron sin un brazo, sin una pierna, y que todavía en la actualidad, 60 años después, siguen peleando pues sí, por compensaciones económicas por aquel problema. En fin, toda esta diapositiva pues para resaltar que es importante sintetizar exclusivamente el enantiómero correcto y no comercializar lo que llamamos mezclas racémicas, que serían mezclas 50-50 de los dos enantiómeros. Se desarrolla así lo que llamamos ahora síntesis asimétrica, que se refiere a esa síntesis enantioselectiva de interés. En esta diapositiva tal vez ya no hay necesidad de enfatizar aún más la importancia de la síntesis asimétrica, pero sí en esta diapositiva pues me permito presentar algunos ejemplos de fármacos que se comercializaban de manera racémica y que en los últimos 30, 40 años ya se comercializan de manera enantiopura. Esto requirió de una síntesis asimétrica. En inglés a este cambio en estrategia se le llama chiral switch, y eso se refiere, como les digo, al hecho de que un fármaco que se comercializaba de manera racémica después requirió de métodos estereoselectivos, decimos enantioselectivos, a través de la síntesis asimétrica para producir únicamente el enantiómero correcto. Aquí, como ven, se listan antibióticos, antihipertensivos, etc. Un ejemplo que pues también está, vamos a decir, cercano a México, es el naproxeno, porque la empresa Sintex, que durante muchos años, desarrollaron la píldora anticonceptiva y trabajaron con hormonas esteroidales, y una empresa que llegó a ser muy, muy importante a nivel mundial, nació en México, como algunos de ustedes saben, y más tarde
comercializó también el naproxeno, que ya no es un esteroide, pero es un antiinflamatorio muy efectivo. Se comercializaba racémico, pero cuando venció la patente del naproxeno, hubo que desarrollar una síntesis asimétrica y varias compañías entraron, vamos a decir, en esta guerra, en esta competencia por desarrollar la mejor síntesis asimétrica, la mejor, pues también desde el punto de vista comercial, y Syntex perdió esta, vamos a decir, esta competencia, esta batalla, de manera que las acciones de Syntex se vinieron abajo y la empresa, pues, eventualmente fue vendida a Hoffmann La Roche en Suiza. En fin, con esto desapareció el grupo de investigación química y farmacéutica, digamos, en México, y pues es una lástima, me gusta ponerlo tal vez como un ejemplo, ¿verdad?, de la importancia de la síntesis asimétrica. Fíjense que tengo aquí una pequeña pantalla que me está estorbando un poco. No sé si la pueda mover. Sí, ya está mejor, perdón. Bueno, en la siguiente diapositiva, mencionar con esta diapositiva que la síntesis asimétrica ya fue distinguida o reconocida con un premio Nobel de Química hace exactamente 20 años. Y es que los doctores William Knowles, Ryoji Noyori y Barry Sharpless habían desarrollado un campo de la síntesis asimétrica que consiste en la aplicación de la catálisis asimétrica. Y como les digo, este trabajo fue reconocido con el Premio Nobel 2001. La catálisis es por supuesto muy importante porque una sola molécula del catalizador puede producir cientos o miles, ¿verdad?, de moléculas de producto. En este caso, si el catalizador es quiral, pues puede producir miles de moléculas quirales, y si el proceso va bien, pues van a ser enantioméricamente puras, y eso pues es muy valioso, ¿verdad? Entonces, como les digo, Knowles, Noyori y Sharpless recibieron el Premio Nobel 2001. Ellos desarrollaron catalizadores en donde metales de transición eran, vamos a decir, modificados por la presencia de lo que llamamos ligantes quirales, es decir, moléculas que forman complejos con los metales, y estos catalizadores derivados son los que llevan a cabo reacciones tan importantes como hidrogenaciones catalíticas, oxidaciones enantioselectivas catalíticas, etc. Pero una desventaja de esta metodología es que esos metales de transición generalmente son tóxicos para la salud humana. Entonces, en las industrias, por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria alimentaria, etcétera, esto no es bueno, por supuesto, y de aquí surge, bueno, pues entramos en tema, ¿verdad? En la organocatálisis asimétrica se van a utilizar pequeñas moléculas orgánicas en cantidades catalíticas y en ausencia de metales para llevar a cabo la síntesis enantioselectiva de otras moléculas y, como decíamos, de manera catalítica. Claro, mis colegas, ¿verdad?, inorgánicos, sobre todo los químicos inorgánicos, se molestan, claro, conmigo cuando uso esta especie de logo, ¿verdad? Pero es un hecho que en la organocatálisis asimétrica, pues tenemos la ventaja de evitar esa posible contaminación con metales que pudieran ser dañinos para la salud o el medio ambiente. Aquí, ahorita voy a platicar en más detalle, pero mencionar que, como a veces ocurre, antes del premio Nobel, digamos del año 2000, otros grupos habían reportado, pues vamos a decir, reportes, ¿verdad?, en donde efectivamente estaban desarrollando organocatálisis asimétrica, pero estos reportes fueron más bien, no sé si decir esporádicos o, ¿verdad?, no recibieron una continuidad, en contraste con los trabajos de nuestros premiados, como vamos a ver enseguida. El otro aspecto importante a señalar, verá, que motivó los trabajos de List y de Macmillan, es el hecho, ya se sabía, bueno,
que las enzimas y otras biomoléculas, como los anticuerpos, pueden dar lugar a reacciones muy estereoselectivas. En realidad, las enzimas están constituidas por muchos residuos de aminoácidos y la arquitectura molecular que se logra, pues es, vamos a decir, exquisita, pero pues al mismo tiempo bastante compleja, ¿sí o no? Entonces, estas enzimas pueden llevar a cabo, por ejemplo, reacciones aldólicas, como lo que vamos a estar viendo, con muy alta enantioselectividad. Pero, como van a ver, List y Macmillan se propusieron utilizar pequeñas moléculas orgánicas en lugar de moléculas tan complejas para llevar a cabo reacciones catalizadas y reacciones enantioselectivas. Y aquí precisamente se muestra la reacción reportada por List, Lerner y Barbas en el año 2000. Es una reacción que llamamos aldólica. En este caso es una reacción aldólica entre acetona para nitrobenzaldehído para dar el producto aldólico que es un derivado beta hidroxicarbonílico. Y no sé si todos aprecian, aquí estamos generando un centro de quiralidad, es decir, un carbono con 4 sustituyentes distintos. Aquí se muestran 3 porque el hidrógeno muchas veces se omite, pero realmente tenemos 4 sustituyentes diferentes. El hidrógeno está orientado, vamos a decir, hacia atrás, y la reacción es catalizada por un solo residuo de aminoácido. Este aminoácido se llama prolina, es un aminoácido proteinogénico y entonces, vamos a decir, abundante, relativamente barato, y con este residuo, como les digo, la reacción enantioselectiva se lleva a cabo en buen rendimiento y lo que llamamos exceso enantiomérico de 76%. Esto se refiere a qué tanto predomina un enantiómero sobre el otro. Aquí un exceso enantiomérico de 76%, realmente lo que quiere decir es que tenemos 88% del enantiómero más abundante, que es el que aquí se muestra, y 12% únicamente del enantiómero minoritario. La reacción utilizó 30% del catalizador, que en síntesis asimétrica o más bien en catálisis se considera pues realmente alto, ¿no? Entonces, como vamos a ver, esfuerzos posteriores buscaron efectivamente reducir la cantidad de catalizador. El otro punto a destacar aquí rápidamente es que se utilizó un disolvente relativamente tóxico, el dimetilsulfóxido, y como vamos a ver, esfuerzos posteriores buscan sustituir o, como van a ver, de hecho, eliminar el uso del disolvente en este tipo de reacciones. Pero bueno, el mecanismo de la reacción se muestra en la parte inferior. Básicamente, señalar que la acetona y la prolina se condensan para generar primeramente este ion iminio y después el intermediario, que es el intermediario crucial en la síntesis, porque esta es una enamina que va a actuar como nucleófilo, decimos, es decir, se va a adicionar a una especie, pues vamos a decir, pobre en electrones o electrofílica, un aldehído que no es quiral, pero la enamina, siendo quiral, puede diferenciar las caras del carbonilo del aldehído. Eso se trata de demostrar aquí en este paso, digamos, en el que ya se está formando un enlace carbono-carbono entre la enamina y lo que va a ser el producto. Pero decirles que este tipo de estado de transición permite, ¿verdad? Como les decía, por la quiralidad presente en la prolina, permite diferenciar las caras del carbonilo de manera que una de ellas reacciona más rápidamente que la otra. Esto conduce a un nuevo ion iminio y después a la hidrólisis, y proporcionando el producto aldólico por un lado y regenerando o recuperándose la S-prolina, la cual obviamente puede volver a participar en el ciclo catalítico. La
el reporte del año 2000 de List, Lerner y Barbas incluye una frase, pues vamos a decir también determinante o crucial, una frase que dice: la S-prolina está actuando como si fuera una microaldolasa. En otras palabras, un solo residuo de aminoácido está funcionando como si fuera una enzima. Y bueno, esta frase pues despertó el interés de muchos grupos de investigación, incluyendo el nuestro, porque pues como químicos y químicas soñamos, parece soberbia, ¿verdad? Pero no lo es. Pero sí hay la ambición, digamos, de copiar y, ¿por qué no?, superar a la naturaleza. Como les digo, se oye así como presuntuoso, pero pues es un objetivo razonable. Digamos, ¿por qué no, aprovechando pues información que a lo mejor la naturaleza acumuló a lo largo de millones de años, ¿por qué no nosotros en el laboratorio, etcétera, podemos diseñar y de hecho crear sistemas que pudieran ser competitivos? El otro punto que les quería resaltar es: los autores, como ven, son List. Lerner, ya les mencionaba, era el director del Instituto Scripps en La Joya, en California, y Barbas era también investigador en ese Instituto Scripps. Lerner trabajaba con anticuerpos catalíticos, no estoy seguro en la actualidad, supongo que sigue trabajando esos temas, pero Barbas sí siguió trabajando en el área de la organocatálisis asimétrica y siguió teniendo contribuciones muy relevantes. Como van a ver a continuación, desafortunadamente el doctor Barbas falleció en el año 2014, hace aproximadamente 7 años, y digamos, pues entre otras cosas, es una lástima que él pudo haber recibido el premio Nobel también, ¿verdad?, siendo el tercer premiado, pero bueno, estamos en cierto modo adivinando un poco, ¿verdad? Mencionarles que el doctor David Macmillan también utilizó pequeñas moléculas orgánicas como catalizadores, pequeñas moléculas orgánicas quirales. Esta molécula se llama heterociclo y de hecho se llama imidazolidinona. Es un nombre un poquito complicado, pero lo importante a resaltar es que es una molécula quiral que presentan también este segmento de amina secundaria, semejante un poco al presente en la prolina. Con ese grupo amino se pueden formar aquí derivados de ion iminio, los cuales van a catalizar o activar el doble enlace en diversos tipos de reacciones, por ejemplo, en lo que llamamos una reacción de cicloadición con una molécula como el ciclopentadieno. Esta reacción de cicloadición genera una molécula con varios centros de quiralidad y lo interesante, claro, lo exitoso del experimento, del estudio, es que este derivado se obtuvo también con altos excesos enantioméricos. El trabajo también se publicó en el año 2000, un par de meses después del trabajo de List y colaboradores. Bueno, no quería dejar de mostrar una foto de Carlos Barbas. Carlos Barbas, como les digo, tuvo contribuciones importantes posteriores al trabajo del año 2000. Siguió trabajando con anticuerpos catalíticos y, claro, con otro tipo de derivados de la prolina como organocatalizadores. Como les digo, el doctor Barbas falleció en el año 2014, pero estuvo en México varias veces. De hecho, yo pues lo invité al Simvestab en un par de ocasiones o al Congreso de la Sociedad Química de México, pero por lo menos en una ocasión yo vi y de hecho asistí a una conferencia que impartió en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM y me parece que el doctor Laclet era el director en esa fecha, en esa ocasión. Y como les digo, el doctor Barbas era experto tanto, vamos a decir, tanto en química como
pues en química biológica o bioquímica y realmente una persona notable. Bueno, la química es una ciencia, ¿verdad? Como la física, ¿verdad? Como todas las ciencias, ¿verdad? Es una disciplina científica en pleno desarrollo. A mí me gusta comentarles a los alumnos, no vayan a pensar que la química que les tratamos de presentar en nuestros cursos, ¿verdad? Semestre tras semestre, se la pasan repitiendo descubrimientos que se realizaron en la época de Matusalén, ¿verdad? Entonces yo trato de decirles, no, ¿verdad? La química es una disciplina, una ciencia en pleno desarrollo. Y otro de los, pues ya lo acabamos de ver, ¿verdad? El área de la síntesis, de la organocatálisis asimétrica es un ejemplo. El otro ejemplo, creo, bueno, hay varios, pero otro ejemplo es la química, la llamada química verde, en donde se busca diseñar, utilizar, desarrollar procesos que minimicen o eliminen la producción de sustancias peligrosas para el medio ambiente y para la salud humana. Parece casi así como un eslogan publicitario, ¿verdad? Y yo así, confieso que así lo sentí, digamos, durante algún tiempo, pero en el año 2010 está este trabajo de Anastas, que fue muy influyente, digamos, y un editorial que se me olvidó citar en esta diapositiva, de Noyori, ¿se acuerdan? El premio Nobel, uno de los premios Nobel 2001. El doctor Noyori dice en un editorial que leí en el año 2010 que la sobrevivencia de la humanidad depende de la capacidad de los químicos y químicas por dominar los conceptos de la química verde. Entonces, pues es una frase bastante fuerte, ¿sí o no? Porque habla de la sobrevivencia de la humanidad. Entonces, pues yo, como les digo, en ese entonces, en el año 2010, dije, caramba, pues creo que sí merece la pena ponerle más atención a este tema, ¿sí o no? Y bueno, nosotros lo que nos propusimos, y de hecho, pues tuvimos suerte, ¿verdad? Porque creo que fuimos de los primeros en buscar este tipo de mejora en la organocatálisis asimétrica. La idea fue, podemos hacer la organocatálisis asimétrica más sustentable. Y ya decíamos, al ser catálisis, pues ya eso ya implica que cumple con algunos de los principios de la química verde, como por ejemplo el desarrollo de procesos más económicos, ¿verdad? Ahorrar energía, economía atómica, etcétera, ¿verdad? Pero en el aspecto de disolvente, ¿qué tal? ¿Qué tal utilizar agua en lugar de dimetilsulfóxido? ¿No? Es una posibilidad. El agua bueno, es barata, es muy abundante, es inocua. Entonces, varios laboratorios a nivel mundial pues trabajan precisamente en el desarrollo de reacciones químicas en medio acuoso. Y nosotros sintetizamos algunos derivados de la prolina que son solubles en agua o en medio acuoso, combinaciones de alcohol con agua. Entonces, este es un aspecto, hoy no les voy a poder platicar mucho de esa parte, tampoco les voy a poder platicar mucho, bueno, un poco sí, de líquidos iónicos. Los líquidos iónicos son sales orgánicas, pero que presentan un punto de fusión muy bajo y de hecho, muchos de ellos son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, se pueden utilizar como disolventes y la ventaja es que son muy poco volátiles. Al ser sales, al ser muy iónicos, ¿verdad? No son volátiles y eso evita la contaminación del medio ambiente, ¿verdad? Del espacio en el laboratorio, etcétera. Entonces, este es otro aspecto interesante, incorporar prolina en derivados que sean líquidos iónicos y esa es otra variante que nosotros hemos estudiado. Pero ¿qué tal llevar a cabo reacciones de plano en ausencia de disolventes? Con esto nos evitamos muchos problemas, ¿sí o no? Bueno, o problemas potenciales.
el uso de disolventes que pudieran ser potencialmente tóxicos, ahorro económico, ¿verdad? Al no tener que adquirir, ¿verdad? O comprar dichos disolventes. Entonces eso va a implicar pues un ahorro, una conveniencia, vamos a decir, económica para una empresa, por ejemplo, que produce cierto insumo químico y que entonces al no tener que gastar en disolventes puede generar productos más competitivos. Bueno, vamos a hablar precisamente en estos minutos que sobran acerca de reacciones organocatalíticas, es decir, organocatálisis asimétrica, pero en ausencia de disolvente. Y como van a ver, simultáneamente utilizamos un aparato que es un molino. Voy a tratar de mostrar un pequeño video, pero la idea es que en estos molinos se utiliza energía mecánica, como van a ver. Es una energía que se produce por el golpeteo de partículas que puede generar suficiente energía para dar lugar a reacciones químicas. Estas fuentes de energía son generalmente más eficientes que una energía, ¿verdad? Como calentamiento tradicional, etc. Y de la misma manera que también se han desarrollado en las últimas décadas hornos de microondas que son muy útiles también en los laboratorios. Y en este trabajo pues van a ver la combinación, reacciones en ausencia de disolvente y aprovechamiento de la energía mecánica. En esta diapositiva se muestran algunos tipos de molino. Todos estamos familiarizados con el mortero y el pistilo. De hecho, es emblemático de la farmacia, de la química. Y algo que yo no sabía es que en esta fricción, el maceramiento que se produce en un mortero puede ser suficiente para dar lugar a ruptura de enlaces y creación de nuevos enlaces. Entonces, en un mortero podemos llevar a cabo o realizar reacciones químicas. A nivel, vamos a decir, industrial, se tienen molinos realmente grandes, muchas veces para preparar materiales con ciertas características. Pero en el laboratorio hay equipos comerciales como los que se muestran aquí del lado derecho. Nosotros usamos, bueno, tenemos ya los dos tipos de molino, pero empezamos trabajando, bueno, de hecho les voy a platicar un poquito más de eso, pero este es un molino que le dicen de vibración o vibracional y este es un molino planetario porque en el cual viene siendo giro, ¿verdad? Como en las órbitas de un planeta, ¿verdad? Que da lugar a ese proceso de maceración en reactores adecuados. Y bueno, este es el pequeño video que les comentaba. Y ustedes ven aquí en la parte central el contenedor es de acero inoxidable, contiene un balín también, y lo importante pues es que las sustancias se agregan al contenedor sin disolvente, es decir, se mezclan únicamente y después en el molino esta vibración es la que da lugar al golpeteo, ¿verdad? Entre las partículas, el balín, etcétera, y eso es lo que proporciona la energía suficiente para que la reacción proceda en ausencia de disolvente. Y el trabajo que nosotros desarrollamos se muestra en esta diapositiva. Nosotros quiere decir Gregorio Hernández, donde la idea es nuevamente estudiar una reacción aldólica, en este caso con ciclohexanona, también para nitrobenzaldehído, y como catalizador o órgano catalizador, en lugar de prolina, este dipéptido que se aprecian todos contiene un segmento de prolina y un segmento de otro aminoácido que se llama fenilalanina. Entonces, este dipéptido, efectivamente, en condiciones de molienda, verá, mecanoquímicas, estos tres balines se están utilizando ya como símbolo para indicar esto en las flechas de reacción. Usando mecanoquímica, en ausencia de disolvente, este órgano catalizador conduce en muy buen rendimiento y muy buena estereoselectividad al producto aldólico que se muestra aquí.
Les decía inicialmente, nosotros no teníamos un molino comercial, pero no sé si alguno de ustedes ha visto este tipo de aparato. Se llaman amalgamadores y no sé si aprecian aquí unas tenazas. En esas tenazas se puede poner un reactor, ¿verdad? Un contenedor. Y este tipo de amalgamador fue muy utilizado por dentistas hasta hace un par de décadas, porque con estos amalgamadores preparaban precisamente las amalgamas con las cuales curaban nuestras muelas. Después cayeron en desuso porque se desarrollaron otro tipo de resinas, etcétera. Y de hecho, mi dentista me regaló el amalgamador que tenía ya abandonado por ahí en su despacho. Con ese empezamos a trabajar nosotros. Gregorio Hernández optimizó la reacción y aquí se muestran varios parámetros como la cantidad de catalizador, el tiempo de la reacción, la temperatura, y Gregorio encontró que con 7% de catalizador, 4 horas de reacción, trabajando a alrededor de menos 20 grados centígrados, el rendimiento es bastante bueno. Lo que llamamos la diastereoselectividad es muy buena y la enantioselectividad también. Aquí 95% de exceso enantiomérico, como decía, quiere decir 97.5% del enantiómero mayoritario y únicamente 2.5% del enantiómero minoritario. Una adaptación del mecanismo aceptado para la reacción se muestra en esa diapositiva. Básicamente tenemos ahora, un dipéptido como catalizador. Nuevamente llegamos a la formación de la enamina quiral, que va a diferenciar las caras del carbonilo del paranitrobenzaldehído y a través de este estado de transición llegar eventualmente a la producción del producto aldólico. En el trabajo se registró, vamos a decir, se obtuvo evidencia que sugiere que una interacción que llamamos de tipo no covalente entre el anillo aromático presente en el órgano catalizador y el sustrato pudiera contribuir a hacer este estado de transición más rígido y por lo tanto más selectivo. En estudios subsecuentes se demostró también que la presencia de un equivalente de agua y medio equivalente de un ácido carboxílico ayudan a mejorar todavía más los resultados. Se llega a utilizar, déjenme ver, únicamente 3% del órgano catalizador. Y bueno, con todo eso nosotros propusimos un estado de transición como el que se trata de ilustrar aquí, en donde supuestamente el agua, algunas moléculas de agua, crean mediante el efecto hidrofóbico una especie de cavidad en la cual pues, esta interacción pi-pi entre los anillos aromáticos y al parecer un puente de hidrógeno intramolecular contribuyen a hacer este estado de transición más rígido, más eficiente. En la última parte, los últimos minutos que quería utilizar, les muestro este ejemplo en donde combinamos nosotros la prolina con un líquido iónico. Nuevamente, la reacción que se está estudiando aquí es la reacción aldólica, pero como les digo, la mezcla de prolina y este líquido iónico que se conoce como líquido iónico solvato da lugar a rendimientos pues, excelentes, vamos a decir, en la reacción. Se obtuvieron rendimientos de hasta el 99%, relaciones diastereoméricas, es lo que quiere decir este DR, relaciones diastereoméricas 95,5 y hasta relaciones enantioméricas 99:1. Es decir, se logra, vamos a decir, con esta estrategia, se logra mejorar la eficiencia de la prolina como organocatalizador. Este trabajo fue desarrollado por Arturo Obregón y Mario Milán,
y pues fue una de esas ideas que funcionaron y está muy cercana a mi corazón, como se imaginarán. En esta diapositiva se muestra, es un poquito difícil de ver esta tabla, pero se estudió la reacción bajo 3 condiciones. Una, solo prolina. 2, prolina con un líquido iónico, vamos a decir, tradicional. Y otra, la prolina con el líquido iónico solvato que les mostraba, aunque brevemente, en la diapositiva anterior. Entonces, aquí lo que quisiera resaltar, esto es parte de la tabla que se preparó, pero vamos a concentrarnos, si quieren, en estos 3 primeros casos. En las condiciones 1, prolina solo, se obtuvo un rendimiento bajo, una relación diastereomérica también baja o muy moderada, y el exceso enantiomérico o relación enantiomérica 88,2. En presencia de un líquido iónico tradicional, mejora un poco la enantioselectividad, pero la relación enantiomérica sigue siendo muy baja. Pero en presencia del líquido iónico solvato se obtienen buenos rendimientos, buenas relaciones enantioméricas y también buenas relaciones enantioméricas. Y esto aquí también se puede apreciar abajo, etcétera. Entonces, esto fue evidencia que apoya que la interacción entre la prolina y este líquido iónico solvato debe estar siendo efectiva, ¿verdad? Y contribuyendo a mejorar la eficiencia del órgano catalizador. En el departamento de química, bueno, como todos ustedes saben, la accesibilidad, vamos a decir, el desarrollo de programas computacionales que pueden simular situaciones pues empíricas, ¿verdad? Observaciones empíricas o experimentos de laboratorio, es de gran ayuda en la actualidad. En el departamento de química, el grupo de química teórica, liderado por el doctor Andreas Koster, desarrolló el programa que ellos le dicen Demon, o se llama Demon 2K. Pero la cosa es que con ese programa se pudo modelar el agregado de prolina, es un poco difícil de ver, pero esta es la prolina, y no sé si algunos aquí aprecian el carboxilato que está cerca. Estas son interacciones iónicas no covalentes, ¿verdad?, entre el carboxilato y el litio, y aquí se ve lo que es esta cadena como es una glima tipo éter corona que coordina también o rodea al litio. Entonces, sí hay evidencia de la formación de en este caso, evidencia in silico, vamos a decir, teórica que apoya la formación de este complejo, de este agregado supramolecular. Se le dice supramolecular porque son interacciones no covalentes las que supuestamente lo mantienen unido. Y ya para el estado de transición, el mismo programa genera esta estructura. Es un poquito difícil de ver, pero tenemos nuevamente el líquido iónico solvato por un lado, la prolina coordinada al litio, y en este caso ya es la enamina que va a acceder preferentemente a una de las caras del aldehído. Muy rápidamente mencionar que a fines del año pasado, a fines del año 2019, en fin, en el año 2019, la UPAC, ¿verdad?, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, publicó un trabajo, ¿verdad?, un artículo en el cual hablan de las tecnologías emergentes, las tecnologías, vamos a decir, más promisorias para el siglo XXI, y pues nosotros, claro, fascinados, ¿verdad?, de que tanto la organocatálisis enantioselectiva como la mecanoquímica se consideran pues de los temas emergentes de gran promesa en este momento. Y rápidamente, pues para que conozcan a Gregorio Hernández,
quien inició el área de la mecanoquímica. Eventualmente pudimos comprar un molino comercial 2 años, más o menos 2 años después de haber iniciado el trabajo con el amalgamador, y posteriormente Elizabeth Machuca también contribuyó en el tema de mecanoquímica, y posteriormente Arturo Obregón fue quien desarrolló la química que les mostré de prolina con líquido iónico solvato. Rápidamente, Arturo actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mientras que Gregorio Hernández, pues fue uno de esos casos, no tuvo suerte buscando trabajo en México. Eventualmente trabajó varios años, bueno, como postdoctor y después como una especie de investigador asociado en Alemania, y hace 2 años recibió la oferta para irse como investigador ya independiente a un instituto de investigación en Croacia. Entonces, pues ni hablar que no se quedó en México, pero está teniendo muchísimo éxito. Y rápidamente, ¿verdad? Si alguno de ustedes se quedó con curiosidad de ver o de leer más sobre la síntesis asimétrica, sobre enantiómeros, sobre caras proquirales, etcétera, este librito editado por el Colegio Nacional en el año 2007, pudiera ser de interés. Es muy barato, ¿verdad? Digo yo, 120 pesos, y con credencial de maestro o de estudiante, tengo entendido, obtienen 50% de descuento. Así que con esto pues termino mi pequeño comercial, y nuevamente pues darles las gracias por su amable invitación y por su amable atención. Muchas gracias, doctor Eusebio Juaristi, por la excelente plática. Y ahora podríamos abrir los micrófonos para aquellos que quieran hacer una pregunta de los que están enlazados por Blue Jeans, o de aquellos que están viendo la transmisión por streaming. En el chat pueden formular sus preguntas. Entonces, si hay alguien que quiera hacer una pregunta de los académicos, por favor, adelante. Bueno, en tanto surge alguna pregunta, sí llama la atención el impacto que puede tener estas tecnologías, como mostraste en una de tus últimas transparencias, como nuevas tecnologías que tienen un margen de aplicación muy importante actualmente. Y anteriormente dijiste que tenía que ver con química verde, ¿no? Le llamaste. ¿Qué impacto puede tener en México esto, o qué impacto ha tenido en la industria que esté utilizando este tipo de tecnologías? Esto es, ¿hay alguna corriente, grupo, industria en México que esté orientándose hacia estas tecnologías, Eusebio, que tú sepas? Pues sí, Marcial, fíjate que hace aproximadamente un año organicé una mesa redonda en el Colegio Nacional, y bueno, participamos 2 o 3, vamos a decir, académicos, y también un representante de la industria. Es una empresa que se llama La Corona, y ellos son productores de detergentes y jabones, cosas así, pero nos platicaba de los esfuerzos que ha realizado la empresa en los últimos años para precisamente hacer que los procesos sean cada vez más limpios y más eficientes. Entonces, es un ejemplo, pero creo que sí hay el interés también a nivel, vamos a decir, industrial, para desarrollar procesos químicos, vamos a decir, en gran escala, en los cuales pues se busca mucho conservar, por ejemplo, el agua, evitar la contaminación del agua. Algo que se me olvidó mencionar cuando hablé de las bondades del agua,
pero una posible desventaja con el uso del agua es que una vez que se contamina es muy difícil purificarla, o sea, que realmente requiere procesos de destilación y filtración, etcétera, que pueden hacer cara a su recuperación. Entonces, pero en fin, esta empresa, ahorita no recuerdo otros aspectos, pero sí que ha buscado de manera, pues ahora sí que de manera decidida, ha buscado mejorar la sustentabilidad de sus procesos. Okay. Gracias, Eusebio. El doctor Morán tiene una pregunta. Adelante, doctor Morán. Gracias, Marcial. Eusebio, pues felicidades, realmente muy interesante la conferencia. Muchas gracias, José Luis. No deja de llamarme la atención que tan tarde se haya reconocido la importancia de la asimetría de las moléculas de carbono que tienen varios componentes. Porque bueno, la molécula, el elemento carbono, pues sabemos que tiene dos posibilidades en sistemas macroscópicos. Uno es un enlace tipo diamante, que es el tetraedro normal, el que mostraste con los 4 componentes, y el otro es el planar, el de grafeno o el de grafito. Y estas, digamos, formas de carbono macroscópico, pues se han estado estudiando más recientemente en agregados pequeños de un número reducido de carbones en diferentes combinaciones. Pero esta quiralidad y asimetría, yo hubiera esperado que se hubiera estudiado con más intensidad antes, porque estas propiedades ya se conocían, las propiedades del carbono, digamos, es intrínseco en química orgánica, ¿no? ¿A qué se debe que tardó tanto en desarrollarse los métodos experimentales o por qué? Bueno, no, bueno, mencionar primeramente que los modelos de Lebel y Van Hoff en realidad fueron reconocidos con unos de los primeros premios Nobel, me parece que fue a principios del siglo XX, 1900 y pico, que recibieron precisamente el premio Nobel por esta propuesta, ¿verdad?, de que el carbono no es plano, sino es tetraédrico, y con esto explicar pues la asimetría, la quiralidad, etcétera. Vale la pena a lo mejor mencionar que ahora nos puede parecer trivial o casi pueril el desarrollo de un modelo así, ¿verdad? A lo mejor en ese momento podemos decir, bueno, y eso condujo a un premio Nobel ¿verdad? Sí es una cosa bastante lógica o bastante sencilla, pero sí mencionar que pasaron varias décadas antes de que alguien lo pudiera visualizar así. A lo que me refiero es que alguien dejara de pensar en 2 dimensiones y pensara en 3 dimensiones, ¿verdad? Con esto nace la estereoquímica y, como tú dices, pues la estereoquímica sí que ha tenido pues un impacto, ¿verdad? Y un reconocimiento, etcétera. El otro punto que quería relacionar aquí y que surge también de tu comentario de las formas del carbono, y aquí pues tú me corriges, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que cuando Croto y colaboradores obtuvieron el premio Nobel trabajando, pues ya ves, con fullerenos y el C60, etcétera, también obtuvieron el premio Nobel y según yo, su idea también es o fue, vamos a decir, sencilla. Dejar de pensar en estructuras planas y pensar ahora en estructuras, pues como el balón de fútbol, ¿verdad? De empezar estructuras tridimensionales, en este caso esféricas o cuasi esféricas, pero también se requirió pues una chispa de genialidad para visualizar esa situación, ¿no? Entonces, sí creo que ¿verdad? Que sí han sido contribuciones muy importantes y pues el premio Nobel de Croto y colaborador y bueno y de los otros investigadores creo que fue ya de los 80s, ¿verdad? O sea, no hace tanto tiempo y también esta manera de pensar en 3 dimensiones también condujo a un premio Nobel. Ahora,
La síntesis asimétrica como tal, pues sí tiene un desarrollo ya, vamos a decir, más eficaz en las últimas 4 décadas más o menos. Para hacer síntesis asimétrica hay que, hay que diseñar obviamente los sistemas adecuados y ese pues es conocimiento también que tomó también tiempo y primeramente como que le tomábamos prestado a la naturaleza y usábamos moléculas que la naturaleza ya sintetiza de manera quiral y enantioméricamente pura, y entonces se utilizaron esas moléculas para preparar nuevas moléculas ya vamos a decir sintéticas o desarrolladas en el laboratorio. Hablaba de las contribuciones en catálisis asimétrica con compuestos organometálicos y más recientemente, ¿verdad?, esta organocatálisis asimétrica. Entonces, pues sí, han pasado de 1874, ¿verdad?, que se visualizó el carbono tetraédrico, el carbono asimétrico. Han pasado muchos años, pero bueno, así ha sido. Gracias, muchas gracias, Eusebio. Tenemos un comentario aquí por el chat. Ana Teresa Rodríguez comenta: doctor, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es, para cualquier tipo de reacción que utilice disolvente, ¿se puede realizar con el método de molienda de bolas? Bueno, mencionar que es un tema de gran actualidad. Realmente, pues sí, tiene también lo que va del siglo XXI, pero más que eso, yo pienso que, pues tal vez 10, 12 años, que la mecanoquímica está siendo desarrollada ya de manera más sistemática. De hecho, si abrimos una revista de Angewandte Chemie, ¿verdad?, una de las revistas más importantes del mundo, es muy probable que en cada número de Angewandte Chemie, en la actualidad, digamos en los últimos 3, 4 años, cada número nuevo de la revista contenga por lo menos un artículo sobre mecanoquímica. Entonces, está en pleno desarrollo, hay mucho que aprender todavía y sobre todo los procesos, bueno, ustedes vieron el video que pasé, son procesos que no se prestan mucho a un seguimiento, ¿cómo se dice? Inmediato, vamos a decir, de lo que está ocurriendo adentro del reactor, pues porque son, vamos a decir, reactores, vamos a decir, opacos a muchos métodos de visualización. Entonces, hay factores que todavía no se conocen, pero, como les digo, el método de la aplicación de la mecanoquímica se encuentra en pleno desarrollo y una de las ventajas, verá, para la pregunta que nos hicieron por chat, una de las ventajas de la mecanoquímica es que se puede llevar a cabo efectivamente con sustancias que son insolubles. Entonces la pregunta era, ¿puede cualquier reacción proceder en ausencia de disolvente? Bueno, yo creo que no todas, ¿verdad? Pero muchas sí, y de hecho muchas que difícilmente se van a poder llevar a cabo en solución porque los sustratos pudieran ser insolubles. Entonces, viéndolo del otro lado, puede ser una ventaja, sí. Gracias, doctor. El doctor Alejandro de las Peñas quiere hacer una pregunta. Le habilitamos el micrófono. Adelante. Bueno, Eusebio, ¿qué tal? Que una charla muy padre, como siempre. Oye, yo tengo... buenas tardes, qué gusto verte. Sí, mira, yo tengo 2 preguntas, bueno, son 3. Una, en esta molienda mecánica no se aporta ningún tipo de enlace que pudiera inclusive favorecer digamos, es todo inerte. O sea, esa sería la primera pregunta. La segunda es una observación un poco más por simple, pero en la cocina, que hay mucha química, entonces hay un cierto mérito cuando dicen que hay que usar el molcajete o el mortero porque sabe mejor. No sé si eso también qué tanto se puede explicar ese comentario en la cocina por lo que nos has platicado.
Y la otra es que yo creo que la química verde es, digamos, lo que va a rifar en los próximos años, sobre todo por la tremenda contaminación que hay en el mundo por plásticos. Bueno, eso es todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, como decíamos, se está aprendiendo mucho de lo que pasa dentro del reactor en estos equipos de molienda, pero no sé cuando usas la palabra inerte, digamos, no sé si la interpreto correctamente, pero sí mencionar que existen reacciones, no sé si has escuchado de las reacciones en cadena. O sea, son reacciones que ocurren en varios pasos, en donde de unos precursores se obtiene, vamos a decir, un producto inicial, ese a su vez se modifica. Y este tipo de reacciones en cadena se pueden llevar a cabo en el molino. Y de hecho es interesante, en ausencia de disolvente, probablemente los mecanismos no sean iguales, por lo menos no en todos los casos, iguales a los que se proponen en solución. Entonces, sí hay, digamos, fenómenos dinámicos que ciertamente deben estar ocurriendo en el proceso de maceración, ¿verdad? De macerar las sustancias y a lo mejor relacionado con tu segundo comentario, ¿verdad? Yo creo que no sé si, yo creo que ustedes sí conocen, ¿verdad? Porque siendo en San Luis Potosí, pero a mí me encanta un chile que se llama chiltepín. Y esos chilitos, bueno, son unas bolitas rojas cuando está seco. Eh, ahora en el norte, por ejemplo, en Sonora, preparan unos especie de molcajetes. Bueno, son pequeños molinos, vamos a decir, o pequeños morteros, hechos con, ¿cómo se llama esta madera? Palo de piedra, o cómo le dice, palo de fierro. Pero en fin, a lo que voy es, la maceración de estos chiles sí que genera más sabor, ¿verdad? Bueno, yo creo que por un lado estamos triturando y haciendo partículas más pequeñas, por ejemplo, de las semillas o tal vez otros componentes del chile, y al hacerlos más pequeños, pues es, bueno, una manera de verlo sería, estamos aumentando el área de superficie y con esto el sabor posiblemente se incrementa, ¿verdad? Porque tenemos, como quien dice, más área de contacto y yo pensaría que esto contribuye pues a darle más sabor a ciertos alimentos. Y también está la posibilidad de que algunos compuestos presentes en estos ingredientes que estamos utilizando, a lo mejor sí sufren ruptura, a lo mejor de algunos enlaces, lo cual puede liberar a lo mejor a otras moléculas, pues no sé, con sabores distintos o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos sí puede estar ocurriendo. Y finalmente, en relación a la química verde, pues efectivamente, cada vez la sociedad, yo creo que la sociedad está más atenta, más al pendiente, ¿verdad? De que pues todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Pero hablando de la química, ¿verdad? De que la química que desarrollamos no dañe al medio ambiente, ¿no? En este sentido, el utilizar fuentes de energía que sean menos contaminantes, que sean más eficientes, pues puede contribuir mucho en esa dirección. Gracias, Eugenio. Sí, Gracias. es interesante el comentario de los molcajetes, ¿no? Dicen que también, bueno, es un hecho que tiene más sabor, pero que también intervienen posiblemente moléculas del propio molcajete, ¿no? Eso es muy interesante. Tenemos un comentario de Daniel Sacún que pregunta, más bien, ¿una molécula ribosa presente en el DNA podría tener quiralidad? ¿Y esto afectaría su conformación? No alcancé a escuchar la primera palabra, una molécula de... Una molécula ribosa presente en el DNA. Sí, como no, pues los azúcares que son componentes pues del ADN, ¿verdad? Del ARN, son de los ácidos nucleicos, esos azúcares súper que son quirales y de hecho, pues preguntas muy interesantes para el origen de la vida, si esas biomoléculas
pudieran o no ser racémicas. La naturaleza, ¿verdad? Ha decidido que es más eficiente un proceso que utilice moléculas de una sola quiralidad, y así los aminoácidos y azúcares en biomoléculas presentan una sola quiralidad, y ese es todo un tema sin respuesta. José Luis Morán decía, ¿por qué se han tardado tanto en desarrollar la síntesis asimétrica? Bueno, desde tiempos de Louis Pasteur ya se hacía la pregunta de por qué las biomoléculas presentan una sola forma de quiralidad, es decir, por qué moléculas derechas exclusivamente, aminoácidos L y no D, azúcares D y no E, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa pregunta que, como les digo, hecha ya por Pasteur desde 1840 o algo así, es una pregunta que todavía no tiene respuesta, es un tema de interés y hay grupos de investigación que precisamente tratan de contestar pues ese tipo de dilemas, ¿verdad? De si puede haber moléculas con otra quiralidad en otros planetas fuera, digamos, fuera de nuestro sistema solar, qué sé yo. En fin, son preguntas interesantes, pero efectivamente los azúcares son quirales. Gracias. René Miranda de la UNAM comenta, simplemente de lujo, como todas tus actividades académicas. Muchas gracias, René. Le paso la palabra al doctor Luis Salazar, que tiene una pregunta y un comentario. Gracias. Sí, definitivamente una excelente conferencia. Yo tendría un comentario y una pregunta. El comentario sobre las salsas. Quizá la diferencia entre una salsa de molcajete y una salsa de licuadora se deba a que la capsaicina está presente en la placenta del fruto. Y cuando en una salsa de licuadora, pues simplemente se pica el fruto. Pero cuando la salsa sale del molcajete, las semillas que contienen aceites esenciales se maceran también y enriquecen el sabor de la salsa. Por ahí podría ir. Pero tengo también otra pregunta, doctor Juaristi. Esto de la química verde, que aparentemente es algo bastante interesante para el desarrollo de la química, podríamos también en la naturaleza encontrar en los metabolitos secundarios de plantas o de microorganismos catalizadores que nos permitieran prescindir de estos solventes tan dañinos. ¿Se ha hecho eso? Supongo que sí, se han buscado catalizadores. ¿Y qué tantos resultados ha habido? Gracias. Dice hacia nivel naturaleza, es decir, por ejemplo, en nuestros cuerpos, ¿verdad? Las enzimas, etcétera. Es muy interesante porque la naturaleza, digamos, pues como sabemos, ha tenido pues millones de años a través de la evolución para ir optimizando sus sistemas y en ese sentido también sus sistemas de catálisis, ¿verdad? Y bueno, el aspecto que yo quería mencionar, realmente no sé si sea pertinente ahorita su pregunta, pero hablaba en una de las diapositivas de la posible toxicidad de metales de transición. Y bueno, resulta que la naturaleza, verá, las enzimas muchas veces utilizan metales para llevar a cabo su reacción catalítica. No hablamos de que sean moléculas tóxicas, al contrario, pues son parte de nuestro cuerpo. Pero claro, yo creo que por un lado pudiéramos pensarlo, por lo menos yo pudiera pensar que estos metales están de cierto modo, vamos a decir, aislados o englobados en biomoléculas de manera que la toxicidad de esos metales no se manifieste. Bueno, sería una especie de, vamos a decir, de protección o barrera para evitar que esos metales sean tóxicos. El otro aspecto que pudiera ser importante, y esta fue una pregunta que me hizo, no sé si ustedes, alguno de ustedes conoce el doctor Iván Castillo del Instituto de Química en la UNAM. Él me dice, bueno, lo que puede estar pasando ya, ¿verdad?, de nuestros organismos,
es que las concentraciones de esos metales son sumamente pequeñas, ¿no? Y entonces no alcanzan a ser tóxicas. Bueno, existe la, vamos a decir, analogía de que la misma sal de cocina, si comemos demasiada sal de cocina, vamos a decir, si nos comemos de repente medio kilo de cloruro de sodio, de sal de cocina, es muy probable que nos muramos, ¿verdad? Y es que tanta concentración de sales puede afectar mecanismos bioquímicos, mecanismos biológicos, y ese es un problema. Pero en cantidades pequeñas, ¿verdad? Pues todos sabemos, utilizamos la sal como condimento y no hay ningún problema. Entonces, yo diría que sí, que las biomoléculas o la naturaleza ha podido desarrollar procesos que, o por un lado están, ya ve la palabra de moda es blindados, ¿verdad? Están procesos blindados o que involucran concentraciones tan bajas que no rebasan, pues vamos a decir, los límites de toxicidad. Gracias, doctor. Mirna Saucedo comenta, excelente ponencia, doctor Eusebio. Una pregunta. ¿Se sabe el porcentaje que se utiliza en la actualidad de disolventes seguros? ¿Sabe, perdón, qué? ¿Me repites la pregunta, Marcial? Va la pregunta de nuevo. ¿Se sabe el porcentaje que se utiliza en la actualidad de disolventes seguros? O sea, bueno, existen ya tablas en donde se califican, vamos a decir, los disolventes, ¿no? Y que dependiendo de la calificación se pueden considerar disolventes seguros, vamos a decir, y otros que son medianamente tóxicos y otros que sí son más tóxicos. Entonces, por un lado existen estas escalas que en principio las empresas o nosotros en el laboratorio, etcétera, podemos utilizar como guía, como referencia, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí vale la pena, digo, es difícil hablar de porcentajes o cosas así, pero sí decir que hasta recientemente la mayoría de los procesos pues se llevaban a cabo en solución y actualmente debe ser la gran mayoría todavía en solución. Y esto quiere decir que necesitamos algún disolvente. De hecho, desde tiempos de Aristóteles, pues ya había la impresión de que una reacción química no puede proceder en ausencia de disolvente. Entonces, bueno, pero a lo que voy es que en la actualidad yo creo que una opción es buscar disolventes o utilizar disolventes que en esta escala de, pues vamos a decir, de qué tan seguros son o no, pues los disolventes que pudieran ser más seguros, pudieran ser a lo mejor alcoholes o éteres pequeños, etcétera. Y esa manera pudiera ser, pero como decíamos hace un momento en otra pregunta, hay sustancias que de plano son insolubles en esos disolventes orgánicos y ahí la mecanoquímica, o sea, la posibilidad de llevar a cabo reacciones en ausencia de disolvente puede ser una salida interesante también. Bueno, pues agradecemos muchísimo, Eusebio, esta paciencia para contestar todas estas preguntas. Yo creo que ha sido una excelente conferencia y pues seguiremos en contacto. Te vamos a mostrar un agradecimiento, pero el director te quiere también dirigir la palabra. Muchas gracias, muy amable, sí. Gracias, doctor Juaristi, nuevamente por esta conferencia. Este es un reconocimiento sencillo que hacemos a esta conferencia que nos ha dictado. Lo haremos llegar en su oportunidad. Le agradezco a nombre de IPICIT esta magnífica conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos mis amigos en el IPICIT. Gracias, Eusebio, y seguimos en comunicación.